Y esta frase trilladísima yo voy a hacer énfasis en el punto de vista colectivo, porque generalmente se usa desde el punto de vista individual, como diciendo, bueno, flaco, si vos todos los días, no sé, comes en McDonald's, no esperes adelgazar. Si siempre seguís comiendo lo mismo, siempre vas a tener el mismo resultado. Yo lo voy a tomar del punto de vista colectivo. Voy a usar de ejemplo al actual presidente de Argentina, Javier Milei, que en su campaña la usaba como caballito de batalla. Debe ser uno de los principales motivos quizás por lo que ganó las elecciones, es hacer hincapié en eso, en que si seguimos votando lo mismo va a pasar lo mismo. Y cuando lo decía, no decía porque su competidor era Massa, no lo decía desde el punto de vista si votás a Massa va a seguir pasando lo mismo, porque Massa era el presidente de facto como ministro de Economía de Alberto Fernández. Él lo decía desde el punto de vista, llamémoslo colectivo, como diciendo, si votás a Massa va a pasar lo mismo que con Massa, va a pasar lo mismo que con Alberto, que con Cristina, que con Néstor, que con Alfonsín, que con Perón. O sea, ¿se entiende? ¿A qué voy con esto desde el punto de vista colectivo? Porque vos te vas a encontrar un montón de jugadores que, siguiendo las estrategias, llamemos convencionales, de jugar con las tablas, jugar GTO explotativo, han hecho un montón de dinero, ya sea por su cuenta o como jugadores de distintos establos. Entonces sí, es muy probable que la mayoría de los jugadores ganadores que anden ahí dando vuelta por el mundo, si vos le preguntás, te van a decir, yo juego como este flaco está diciendo que no se debería jugar. Yo juego con tablas, yo juego con rangos estáticos, aplico un GTO explotativo, yo estudio con el Pio Solver. Perfecto. Ahora, por cada uno de esos jugadores que hace eso y ha ganado dinero y te lo cuenta, ¿cuántos cientos de jugadores han intentado hacer lo mismo sin éxito? Pero si tenemos que el 5 o el 10% de los jugadores de establos son realmente ganadores y cracks, y el 90% están ahí años enteros sin retirar un peso, los echan con deuda, de ninguna manera podemos aseverar que jugando de esa forma vos te vas a garantizar el éxito. Si estamos hablando de que el 90% fracasa y el 10% triunfa. Al contrario, en todo caso tendríamos que decir que casi que te estás garantizando el fracaso. ¿O quién sos vos, Batman, como para quedar dentro del 5 o el 10% de los que sí van a ganar? Que tenés una cajeta biónica que vos sabés que vas a ser el que gane los flips y no el que los pierda. O que vos sos tan inteligente que vas a jugar mejor que todos los otros que juegan igual que vos. Si vos vas a hacer lo mismo que todos y de ese grupo de todos el 90% fracasa, lo más probable es que fracase. Y no es el tuyo el marrón, pero mi tiempo vale oro, y no digo que valga oro por medirlo de una manera, digamos, económica o monetaria. Mi tiempo vale oro porque yo prefiero estar rascándome las bolas en el parque acá, disfrutando de la vida, antes que estar jugando con una estrategia que me garantiza que en el 90% de las veces me van a romper el ojete. Entonces, muchachos, si ustedes consiguen uno de esos establos que me diga, te garantizo que vas a ganar plata haciendo lo que yo te diga, voy. Y bueno, si este video se llega a volver viral o algo por el estilo, e hiere susceptibilidades de algún jugador de establo y o dueño o coach de establo, siéntanse en su pleno derecho y libertad de mandar un mensaje privado y decirme, no, vos estás equivocado, con nuestra estrategia se gana plata. Decidí vos cuánto volumen se necesita para que con tu estrategia súper ganadora yo gane dinero. Vos decime 1000 torneos, 2000 torneos, 3000 torneos, 10.000 torneos, no tengo ningún problema. Buscamos una persona que conozcamos los dos en común, le damos $50.000 cada uno, que se los quede él y después le dé los 100.000 a la persona que tenga razón. Yo obedezco absolutamente todas tus reglas, todas tus reglas. Juego exactamente como vos me decís que tengo que jugar. Y vos garantizame cuánta plata voy a ganar haciendo eso. Porque yo con mi sistema te garantizo que si me haces caso vas a ganar dinero. ¿Por qué? Porque estoy 100% seguro que cualquier persona que aprende a jugar y juega realmente al póker y no al bingo, gana plata en un entorno, en un contexto donde el 99% de los jugadores no tienen ni la más puta idea de cómo jugar al póker, sino que simplemente la timbean. Algunos las timbean a favor de las matemáticas, como ustedes, otros en contra. ¿Y por qué yo puedo garantizar que jugando como yo digo vas a ganar plata? Porque, como te dije, literalmente el 99%, y me quedo corto, de los jugadores no juegan absolutamente a nada. Entonces, si vos pasás a ser un jugador que jugás al póker, vas a ganar. ¿Y cuál es la diferencia? Que el jugador de establo, el jugador GTO exploitativo, juegan todos iguales.
Y son cientos, son miles. Vos te sentás en un torneo y te pones a fijarte y media mesa está jugando igual. Entonces, ¿quién de esos va a ganar y quién de esos va a perder? Y a medida que más tiempo pase y más gente, porque escuchó que tal o cual persona se llenó de plata jugando en un establo y aprendió a jugar y ahora juega re bien, cuánta más gente se va a ir sumando y cuántos nuevos establos se van a ir creando y cuántas nuevas tablas van a ir surgiendo cada vez más y más específica para tratar de sacar 0,01 Big Blind de EV positivo y binguearla con el tribet y binguearla con el push. Cada vez va a ser más random quién de todos esos ganes. ¿Por qué vas a ser vos el que gane en un torneo de 500 personas donde 100 están haciendo exactamente lo mismo? Porque están haciendo exactamente lo mismo, porque no te enseñan a pensar, no te enseñan a razonar, ni siquiera te enseñan las fórmulas matemáticas atrás de todas esas tablas que te dan. Simplemente te dan las tablas y te dicen esta mano gana plata, esta mano pierde plata y push. Ahora, si vos aprendes a jugar de la forma que yo te voy a enseñar, cuando te sientes en una mesa, en principio vas a ser vos contra el mundo. ¿Cuántas personas van a ver mi video? Ponele que la vean un montón. ¿Cuántos van a aprender de verdad? Y no es que lo van a ver el video y van a decir, uy, mirá, qué inteligente que es este flaco, qué lindo video. Porque no hay nada más común en el ecosistema del póker que la gente, ¿sí?, que conoce una estrategia a la perfección, tiene una forma de juego completamente definida, llega a la mesa, se sienta y juega un juego completamente distinto del que sabe. No es fácil. Fácil es usar las tablas, ¿sí? Te toca una mano, mirás para el costadito, esta carta entra o no entra en las tablas y clavas la caja. Difícil es cuando tenés que pensar, adaptarte. Conclusión, si haces lo mismo que hace un montón de gente, de la cual la mayoría tiene resultados de mediocres a malos, lo más probable es que te vaya mal. Ahora, si haces lo mismo que la gente que gana y que te garantiza que vos haciendo lo mismo también vas a ganar plata, y bueno, lo más probable es que gane. Y es recontra fácil la ecuación, ¿viste? Porque este curso yo cuando lo empecé a pensar dije, lo voy a cobrar. Y después es como una contradicción, es como esos cursos, ¿viste? Que vos decís, te vendo un libro de cómo ganar a la quiniela. ¿Por qué no ganás vos a la quiniela, flaco? ¿Qué andas vendiendo el libro de cómo ganar a la ruleta? Hacé verga la ruleta vos y listo, no tiene sentido, ¿entendés? ¿Sabes qué? La hago más simple, subo el curso gratuito a YouTube y se acabó el problema. El que no confía, no lo quiere comprar y no quiere hacerlo de manera intensiva y con garantía porque dice este flaco es un chamullero, se lo ve gratis.